La cuadro aquí. Creo que ya ahí todos deben estar viendo perfectamente, espero. Sí, Bueno, señor. muchas gracias, Sebastián. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hace parte de un recorrido ya de hace varios años. Mm, y pues antes de iniciar cualquier ítem de estas fases de la investigación que se han llevado a cabo, quería hacer como una mención especial al profesor Iñaki Chávez, que de hecho fue con quien empecé un poco el proceso de investigar las pintadas, los murales, los grafitis. Y en ese orden de ideas, pues quería como hacer la mención porque de hecho fue gracias a él que comencé a interesarme de una manera más académica sobre el tema. Mm, Quiero confesarles en términos generales que fue cuando Sebastián me contactó en nombre del Parque de Innovación, fue un ejercicio muy bonito el armar estas 20 diapositivas que me tardé un montón para tratar de compilar visualmente muchos elementos, pero digo que fue muy significativo y fue muy bonito porque fue hacer como un ejercicio de retrospectivo de un montón de archivos fotográficos, ya les hablaré más adelante, y creo que es en perspectiva cuando uno ve realmente todo el camino recorrido, y pues fue bastante demorado porque quería como poner muchísimas imágenes, pero pues no me iba a dar el tiempo y pues la presentación en general, pero sí quería aclararles que todas las imágenes, salvo, y se los haré saber en su momento, salvo, hay solamente una imagen silueteada, que es de una serie animada que ya les diré por qué la puse allí. Salvo una imagen, lo demás es absolutamente parte del proyecto y fotografías 100% recolectadas por nosotros. Entonces, quería hacer esa puntualización porque creo que habla también del proceso tan enriquecedor que hemos tenido, y pues ya en esta etapa ya posterior pues es mucho mejor verlo porque como que se mastica mejor varios de los hallazgos y de los resultados que se han realizado. Entonces, sin más preámbulos, quería, bueno, agradecer a todos los asistentes, por supuesto, por estar aquí. Voy a dar un contexto lo más rápido posible porque igual entiendo que no todos necesariamente puedan estar empapados de la temática, y también un poco para darles un poco digamos que el contexto, permítanme un momento, para darles el contexto de cómo se enmarca todo el proyecto en términos generales, sin entrar, insisto, a ser demasiado académico, sino hacerlo un poco más narrativo, pero nosotros armamos un proyecto que en su momento se denominó genéricamente Las Pintadas como medio de comunicación ciudadana, por allá en 2015, y nosotros dijimos, no nos interesa centrarnos exclusivamente en el graffiti, que quizás es el término como más popular, más mediático, que todos reconocemos y se nos vienen imágenes inmediatamente a nuestra mente, sino que nosotros decidimos hacer una investigación rastreando las pintadas. ¿Y qué son las pintadas? Allí les puse esa definición que está en la parte superior en amarillo. Y si ustedes miran el diccionario de la lengua española, se van a encontrar una definición pues muy sencillita, pero creo que muy diciente desde dónde nos paramos nosotros. Y es que las pintadas, a diferencia de los grafitis, se enfocan específicamente en mensajes que tienen algún tipo de mensaje o contenido, sin importar su estética, sino su poder comunicativo en términos de lo político y lo social. Digo que esto nos diferencia de los grafitis porque los grafitis pueden ser una categoría muchísimo más abarcante, puede ser todo y nada, puede ser desde una firma de un artista hasta algo que ya tenga mucho más que ver con ese contexto, ¿no? Puede ser a veces algo muy egoísta, como nació en algunos lugares del mundo el graffiti, y en otros
con un componente mucho más social, incluso de activismo. Entonces, desde ese punto nosotros comenzamos por allá en 2015 con el profesor Iñaki a hacer este rastreo. Entonces, digamos que ese recorrido, permítame que este PDF se me... este recorrido pues nos demandó hacer algunos antecedentes también que me parecen relevantes tocar. Uno, indudablemente el famoso Mayo del 68 en París. De hecho, el año pasado presentamos justamente allí en París una ponencia que hacía como esa retrospectiva de los 50 años eh, de, del mayo del 68 y ocho y cómo habían madurado como esos mensajes sociales. El mayo del 68, para quienes de pronto no lo tengan tan presente, pues quizás es uno de los hitos del siglo XX en términos de activismo, de movimientos sociales y demás, pero particularmente en este tema del proyecto fue un momento donde los carteles y donde las pintadas o estos mensajes de contenido político y social tuvieron una explosión muy, muy grande. Estudiantes de artes gráficas llenaron básicamente París de mensajes muy creativos y muy reactivos también. Y paralelamente, y unos años más tarde, en la costa este de Estados Unidos, hay otro de los clásicos referentes que todos tenemos y es el inicio del graffiti en el metro de Nueva York, en Filadelfia, incluso un poco en menor medida, pero en todo caso en Washington, Chicago, etcétera. Y comenzó en principio como un movimiento, incluso para definir las pandillas o los territorios, esas fronteras invisibles que abundan en muchas ciudades, pues de alguna manera así nació el graffiti en esa parte del mundo. Obviamente estos dos antecedentes son los más recientes porque hay algunos muchísimo más atrás que nos demandaría pues una charla completamente aparte, pero digamos que es importante tenerlos allí en cuenta. En el caso ya colombiano, los antecedentes son igualmente interesantes porque, de hecho, uno de los primeros momentos donde comenzamos a encontrar temas relacionados con las pintadas, el graffiti, el muralismo, etcétera, quizás uno de los momentos tiene que ver con el 19 de abril de 1970, pues el famoso fraude electoral que dio origen al M-19. Y allí muchos estudiantes de universidades públicas salieron a las calles y no solamente se manifestaron a viva voz, sino también pintando las paredes. Años más tarde, pues con la consolidación de muchos grupos insurgentes, como ustedes seguramente algunos de ustedes lo sabrán, se volvieron también un dispositivo de poder para firmar en los lugares de influencia, las FARC, ELN y el mismo M-19 en su momento. En el caso bogotano, que quizás es donde encontramos como el fenómeno graffiti más fuerte en el inicio, digamos, o en el génesis colombiano, podemos ubicarnos en la Plaza de la Concordia, que queda ahí muy cerquita del Chorro de Quevedo, bajando del Camino del Embudo. De hecho, seguramente, no sé si pasaron antes de que empezara todo este tema de la pandemia, justo allí hay una plaza de mercado que está en proceso de renovación. Pues allí es donde comienza, y pues en general en la Candelaria, el movimiento graffiti, pues primero con la llegada de algunos grafiteros externos y luego con la consolidación de algunos artistas locales, etcétera. En los 90 aparece Antanas Mockus, quizás como en ese primer gobierno que contribuyó mucho como a esa apertura y esa resignificación del espacio público, y dentro de algunos de sus planes de gobierno, pues contribuyó de una manera decisiva a las artes, a todo lo relacionado con el habitar el espacio público de otra manera, y fue, digamos, que los primeros pasitos que luego se fueron consolidando en su segunda administración y que luego llegaría Lucho Garzón con un programa que yo todavía recuerdo mucho,
que se llamaba Muros Libres, creo que era el nombre. em, Invitaba justamente a los jóvenes a rehabilitar el espacio y tenía mucho que ver con pues el uso del arte como ese pretexto para que se diera esa libertad de expresión. Entonces son algunos de los referentes que en el caso colombiano pues son muy relevantes y pues más bogotanos sobre todo. Por supuesto que uno de los antecedentes más importantes tiene que ver con el asesinato de Trípido, ya hace 9 años, en agosto de 2011. El asesinato, de hecho, para los que estudian en Uniminuto, pues el famoso puente de la 116 allí con Boyacá, que es casi que un templo del, de la expresión en los muros y que buena parte está dedicado a Trípido. De hecho, en los últimos meses también aparecieron algunas pintadas relacionadas con Dylan y posterior obviamente a su asesinato por el SMAT. Entonces, es un lugar muy significativo, pero no fue solamente digamos que no se constituyó en una muerte más, sino que fue tan controversial su muerte eh, y la impunidad que luego vino detrás de su muerte, que generó que las administraciones, en su momento la administración que estaba allí como transitoria después del escándalo de, de los Nule, etcétera, em, generó que Clara López tuviese que sacar una especie de acuerdo allí de emergencia, el acuerdo distrital 482, donde comenzaría a invitar a matizar un poco el uso de las paredes en el espacio público y que años más tarde, ya bajo la alcaldía de Gustavo Petro, se conformarían las mesas locales de graffiti. Y esto ya le dio como, curiosamente, el graffiti que muchos de ustedes saben, tiene que ver es más con lo oculto, incluso con lo vandálico para algunos, o con hacer una pintada anónima, etcétera, pues ahora estaba como enmarcada en ciertos elementos de la ley para que un policía luego preso de algún momento allí impulsivo o de adrenalina no le disparase a alguien pensando que eso era un delito. Entonces comenzaron allí como a puntualizar, a tratar de regular lo irregular de alguna manera, y de alguna manera hizo también que los artistas y los grafiteros de cada localidad se organizaran de una manera, no sé si democrática, pero de una manera que permitiesen una autorregulación y una repartición muy chévere y muy interesante de los espacios, de las paredes que de pronto el distrito podía disponer o que de pronto un particular decía, oiga, yo quiero que ustedes pinten aquí y pueden hacerlo con libertad sin necesidad de algún permiso adicional. Entonces, digamos que todos estos acontecimientos, sin duda, no hubieran madurado, desafortunadamente, si no se hubiera dado muy seguramente el asesinato de Trípido. Entonces, nosotros a partir de algunos de estos antecedentes que les estoy comentando, pues comenzamos por allí en 2015 como una primera fase que estaba muy ceñida a esa definición que les acabo de mostrar de las pintadas, que tiene que ver con los corredores de manifestaciones sociales. Digamos que esa primera fase la enfocamos primero en tratar de identificar digamos que en unos corredores que tradicionalmente tienen que ver con los lugares de protesta social en Bogotá. Dijimos, queremos saber qué tipo de mensajes son los que prevalecen allí. Y pues para ese fin nosotros establecimos unas fechas muy concretas para hacer las salidas de campo. Eh, Quisimos observar antes del 9 de abril, luego posterior al 9 de abril, luego queríamos hicimos una salida adicional previo a vísperas del 1 de mayo y luego posterior al 1 de mayo. Todo esto partiendo de que probablemente son dos fechas que además de estar muy cercanas en el tiempo, son muy significativas, una por lo que significa en términos de la historia de Bogotá,
y el más o menos reciente proclamado Día Nacional de la Memoria, y pues el 1 de mayo, que es un día mundialmente conocido. Entonces, a partir de eso queríamos ver cómo es, digamos que los termómetros en las paredes, cómo cambiaban en el corredor de la 26, de la séptima hasta la Plaza de Bolívar, cómo se manifestaba, digamos que todo esta movida de las pintadas, seguramente muchas de ellas hechas durante manifestaciones, marchas y demás. Nosotros establecimos algunos temas iniciales que tenían que ver queríamos saber o categorizamos varios temas que tenían que ver con lo afro, con el campesinado, con los derechos, con la educación, historia indígena o pueblos originarios, mujer, paz, resistencia, entre otros. Y firmantes, además de decir, bueno, van a haber seguramente pintadas anónimas, pero también nos podríamos llegar a encontrar firmas de partidos políticos, algún tipo de organización social, algún grupo estudiantil o incluso también un sindicato. Entonces nosotros planteamos eso inicialmente, todo esto como enmarcado en una metodología, o digamos que, sí, una metodología muy apoyada en la sociología visual. Em, Entendiendo que la sociología visual pues nos implicaba a nosotros como investigadores tener ese ojo fotográfico, entender que no íbamos a conocer las intencionalidades expresas o al 100% del realizador, sobre todo porque muchas de ellas eran anónimas, pero sí que podíamos tratar de capturar todos los mensajes textuales y algunos que visualmente o icónicamente pues en sí mismo ya resultaban muy comunicativos y en ese orden de ideas hicimos como esa primera fase, de la cual ya más adelante les hablaré sobre algunos hallazgos como generales. Pero digamos que esto fue muy concentrado ese tipo de corredores de movilizaciones sociales. La segunda fase, que fue ya como 2 años después, en 2017, dijimos, bueno, ya tenemos una batería, un conjunto de categorización muy fuerte en lo que tiene que ver a los mensajes sociales en Bogotá. Ahora valdría la pena ver otro tipo de corredores que tienen que ver más con lo artístico, quizás con el muralismo, que en ese momento estaba con un crecimiento muchísimo más grande No de sé. lo que estaba hace 10 años. Mm, y en ese orden de ideas, pues nosotros establecimos, bueno, tomamos por supuesto el puente de Trípido por todo lo que significaba y por la abundancia y por la constante actualización que tienen varias de esas pintadas año tras año en el marco del asesinato. Generalmente hacen un festival en esas fechas para actualizar o para refrescar esa memoria en ese santuario del graffiti. Escogimos también el centro de Bogotá, la Candelaria, donde se hace usualmente el graffiti tour, que de hecho es coordinado, o al menos en ese tiempo era coordinado por Crisp, que es un grafitero muy conocido australiano, que está hasta cierto punto radicado aquí en Colombia. Y escogimos también el distrito graffiti, que queda en la zona de Puente Aranda, en la zona allí de las fábricas, de la zona industrial, que es un lugar regulado por la alcaldía, por IDARTES y demás, pero que ha sido también un escenario de proyección internacional de muchos artistas colombianos. Entonces, escogimos allí esos tres escenarios. Digamos que respecto a los anteriores, o a la anterior fase, lo que sí apareció aquí obviamente es que entre los firmantes sí pusimos un expreso dedicado a los artistas o a los crews o a los grupos grafiteros. Y en los temas apareció casi que por sí solo apareció el tema ambiental, que que inicialmente no lo habíamos tenido contemplado porque pensábamos que iba a estar como subordinado por otros temas que generalmente lo cobijan. Pero bueno, ya les hablaré ahora más adelante sobre eso. Entonces esas fueron, digamos que esa fue una de las partes de la segunda fase. Y como complemento de esa primera fase dijimos, oiga, sería muy chévere también conocer
en las universidades públicas en Bogotá, cómo, cómo se expresan en esos muros y qué tipo de mensajes están allí. Entonces hicimos recorridos por la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, que nos tocó hacer como allí labor de espionaje medio escondidas porque molestaban allí particularmente mucho, y la Universidad Distrital. Concretamente nos concentramos en la de la Macarena, que es casi que una galería. Si no la conocen, es una galería de arte en muchos niveles, de arte social y político, muy, muy interesante. Entonces, quisimos complementar esto y se van a dar cuenta que nos llevó a hacer esto, seguramente por los resultados que les voy a hablar de la primera fase. Mm, De la tercera fase, que fue la última, que terminamos ya hace como un año larguito, dijimos, bueno, queremos también ir contrastando con otras localidades colombianas. Entonces tuvimos la oportunidad eh, progresivamente de ir a la Comuna 13 de Medellín, el Yo ya barrio. casi no le compro en Carulla el uno a Rosario, para que Apaguen los mañana lave micrófonos. bien ese baño también. Micrófonos. El barrio de Getsemaní en Cartagena, que es un lugar allí en crecimiento artístico y muy bohemio. Y tuvimos un acercamiento en Neiva y en la zona del Huila a través de una fundación que se llama Pura Vida, quienes han organizado muchas mingas muralistas en la zona. Y tuvimos la oportunidad allí de recorrer zonas de Neiva, la Universidad Surcolombiana, que nos servía también como complemento de la anterior fase, y Rivera Huila, donde se hizo una minga muralista hace tres añitos, que es de hecho ese mural que estamos viendo que dice manos sucias. Entonces estas tres fases, igual a lo largo, digamos que estuvieron también transversalmente acompañadas de un recorrido por otras localidades, también pues ya mucho más internacionales y muy diversas. Esta era la imagen que les decía que es la única ajena a la presentación, que es Ash Ketchum de Pokémon. Los estudiantes que estén por allí, que hayan visto clase conmigo relacionado con transmedia, sabrán por qué lo uso, pero normalmente tiene mucho que ver con ese espíritu de descubrimiento, y es que en muchos momentos nos llegamos a sentir así, ¿no? Era descubrir el estado político, social, lo que la gente decía en muchas zonas del mundo a partir de las pintadas, a partir de esos mensajes. Desde un mural, el de Ámsterdam que estamos viendo allí, que hacía parte de una exhibición de Banksy, y es un trozo de Banksy allí como si fuera una obra de arte súper protegida. Eh, Pintadas en Bruselas, en Río de Janeiro, en una zona que se llama Tijuca, que es una zona pues para algunos peligrosa de Río de Janeiro, pero que digamos que se ha recuperado bastante justamente por el trabajo de muchos grafiteros con los jóvenes y con los niños. Una zona muy particular que se llama en Copenhague, en Dinamarca, que se llama Cristianía, que es como una especie de república independiente. En París, en un par de zonas muy representativas de la ciudad, y pues también en Madrid y algunas otras que por allí se me escapan, Montevideo, y alguna más por allí. Seguramente se me estará escapando. Entonces hicimos ese recorrido también transversal porque nos interesaba ver si había como algunas correspondencias con otras latitudes. Algunos hallazgos digamos que estas tres fases, que me parecen muy relevantes y que quizás algunos de ustedes pueden llevarse una idea de lo que en estos años se ha movido en muchos de estos muros, sobre todo bogotanos y de algunas de estas otras localidades que les mencionaba. Por ejemplo, en la primera fase nosotros hicimos un inventario de alrededor de 560 y pico de pintadas. Esto ya filtrado porque de hecho teníamos unas 1000 y pico, pero pues realmente que entraran dentro de la clasificación de pintadas, pues solo entraron ese medio centenar, ese medio millar.
y hubo un predominio muy alto, que de hecho no nos sorprendió demasiado, un predominio del anonimato muy alto, y las categorías que sobresalieron tenían que ver con lo educativo, unas reformas educativas particularmente, con el tema de resistencia, ¿No es más? digamos que eran los temas preponderantes. Sin embargo, Ahí viene el gol. para sorpresa de nosotros, habían unas categorías problemáticas que casi pasaron desapercibidas. El caso de lo afro, lo indígena y el tema de mujer. Básicamente, casi que inexistentes. Y esto nos llamó muchísimo la atención, además de que en ese momento también el tema de paz, que pensábamos que iba a tener una gran presencia, no, pues por el marco de las negociaciones que en ese momento estaban en La Habana, pues no fueron así. Entonces hubo una gran presencia educativa y de resistencia, hubo una gran ausencia de pintadas firmadas, por ejemplo, por sindicatos y incluso de organizaciones sociales, lo que daba también ya a entender que ese anonimato, seguramente en ese anonimato hay muchos de estos movimientos, pero que ya sabemos el tema de censura y de miedo, producto de las amenazas, pues seguramente los llevaba a no querer firmar muchas veces, mientras que los estudiantes muchas veces eran un poquito más contestatarios, ¿no? Y no les daba corte o miedo firmar. La segunda fase, que tenía que ver más con estos corredores artísticos y las universidades públicas, pues en el caso de las universidades públicas, por supuesto, y en esto sí tampoco eh, solo queríamos como ratificar esa presencia que habíamos encontrado en la primera fase, queríamos ratificar que existían en el interior de estos muros de las universidades públicas resistencia y educación muy fuertes, un amplio espectro de, como de agrupaciones o de colectivos grafitis, que eso nos pareció muy interesante, es decir, no había una concentración de un artista que pintaba muchos murales en las universidades, sino que eran muchísimos colectivos que de alguna manera se repartían esas paredes y cada uno como que le iba actualizando en la medida de sus posibilidades. Hubo, por supuesto, una presencia muy interesante de la categoría historia, que para nosotros historia tiene que ver con la remembranza de personajes o hechos, hitos que fueran relevantes para ellos, ¿no? Entonces, Jaime Garzón, el Ejército Zapatista, por supuesto el Che Guevara, el mismo Camilo Torres, estaban por allí muy fuertes en varios de los mensajes. Y en el caso de los corredores artísticos, en el centro de Bogotá y en ese distrito graffiti de Puente Aranda, pues hubo contrario a lo que veíamos en la primera fase, una preponderancia de firmante, es decir, aquí ya no hay tanto miedo de firmar, porque parece que esto ya de ser un mural de gran formato, mucho más estéticamente bonito, parecía que esto daba un aval incluso para crítica social, para exigir derechos, a expresar resistencia, e incluso un crecimiento ostensible respecto a la anterior fase del papel de la mujer y de los indígenas, que eso fue muy valioso. En el caso de la Candelaria, los que lo han recorrido seguramente, pues Guache es seguramente uno de los más representativos, el mismo Trilleras también, y, y en el caso de las mujeres, pues por allí está eh, Ledania, Ligmi, como por mencionar dos que siempre están allí como en muchas movidas. De hecho, el año pasado, en diciembre, vi una pintada en Machu Picchu, en el pueblo Machu Picchu de Ledania, en un hostal, que me llamó mucho la atención, que es como muy representativa. La tercera fase, que ya fue en otras latitudes colombianas, pues nos encontramos, contrario al caso bogotano, una fortaleza muy grande de la categoría ambiente y de la resistencia, por supuesto, allí muy de la mano, pero la categoría ambiente apareció allí sí de verdad. En el caso de Huila, sobre todo, muy fuerte alrededor de los recursos hídricos, las luchas respecto a las presas que están construyendo en esa zona y hay pues unas tensiones muy fuertes, líderes sociales asesinados que ya
todos lo sabemos. Y pues algo de eso también se vio reflejado en la Universidad Surcolombiana, muy resistente también con temas educativos y demás, pero en general digamos que destacaba como un escepticismo a la política tradicional, como que en estas zonas más relacionadas con estos recursos hídricos hay un escepticismo muy grande frente a esa visión de la política de centro, de lo que viene de esta parte del territorio. Entonces fue, digamos que muy interesante ver esa otra mirada, que en la Comuna 13 fue fuerte, pero no tanto como si lo fue en Huila. Y pues en otras latitudes, así como por darles algunas pinceladas, pues nos encontramos caso Madrid, eh, una categoría emergente muy fuerte, la categoría migrante por absoluta, pues la obviedad de todo lo que estaba sucediendo con las migraciones sirias, eh, y eso impactó muchísimo las paredes de los sectores de Lavapiés y Malasaña, que son sectores donde se concentra muchísima migración, pero donde también hay, digamos que es el equivalente al Chapinero de Bogotá, sobre todo Lavapiés, un poquito, Chueca, esas zonas casi que era una manifestación de cómo se sentían ante la llegada de los migrantes y también respecto a los rezagos de la crisis económica. Y habían otros ya muy enfocados al tema de la mujer, en movimientos feministas que en Madrid, bueno, en España en general son muy fuertes, pues estaban allí casi que uno podía saber en esas zonas cuáles eran los lugares de influencia de los movimientos feministas porque estaban casas completamente adornadas, pintadas con mensajes de todo tipo, más allá de lo estético, sino podían ser muy rudimentarios, pero muy significativos. En París, que tuvimos la oportunidad allí de hacer recorridos en el barrio de los artistas, en Montmartre, pero también en uno que es menos conocido, menos turístico, que es el Distrito 13. Nos encontramos allí como un escenario muy fuerte para los derechos, para el tema de la mujer, y ya en un plano un poquito menor el tema de resistencia, pero derechos y mujer sí estaban aflorados allí, y en derechos por supuesto aparecían temas con la diversidad no solamente sexual, sino también hablar sobre el tema de la migración allí iba apareciendo, sobre todo porque el Distrito 13 tiene una gran concentración de las colonias de migrantes, herencia de todas estas colonias francesas. Entonces, recuerdo el año pasado en plena final de la Copa de África, yo estaba en el Distrito 13 y eso era, se sentía uno era realmente más en África, porque era una festividad completamente diferente, que no tenía nada que ver con la idiosincrasia francesa, y eso en sí mismo ya marcaba un poco el por qué se, se, se constituye en un barrio no turístico, al menos de momento, pero que sí expresa ese deseo, ¿no? de, de la diversidad. Este lugar bien particular que les hablaba de Copenhague, que les recomiendo que luego lo googleen con calma. De hecho, allí encontramos hasta una pintada de el ejército referente al ejército zapatista que nos llamó mucho la atención, pero en general todas las pintadas tienen mucho que ver con la defensa y exaltación de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, de ese deseo de mantenerse al margen de esa versión eh, como globalizada que para muchos de los que habitan Cristianía representa la Unión Europea. Entonces, de hecho, por eso les puse esa fotografía que está en la parte derecha de sus pantallas, donde eh, es dentro de Cristianía, y si uno ve, cuando uno va a salir a otra zona de Copenhague, ahí dice, usted está entrando en estos momentos a la Unión Europea. Ellos no se consideran parte de la Unión Europea, y es muy interesante saber la historia de ellos porque tiene que ver con un poco las herencias de estos movimientos eh, anarquistas que se consolidaron también en Holanda, en Ámsterdam, esos movimientos ocupas y demás que
cogían bodegas desocupadas y demás y allí armaban como centros culturales o lugares para hacer todo lo que ustedes se imaginen. Y algo así terminó impactando aquí en este lugar, que incluso hasta hace unos 10 años se podía consumir libremente sustancias tipo marihuana y demás. Ahora ya la policía hace un poco más de control porque se les estaba como desbordando esa república independiente, pero es muy, muy interesante. En Tijuca, en Río de Janeiro, pues nos encontramos una diversidad muy significativa en términos de la construcción en comunidad y la reivindicación de la naturaleza. Para ellos era como fundamental esa categoría, pese a que es una zona que está muy metida, muy alejada como de las zonas más paradisíacas de Río de Janeiro. Pero el valor de la naturaleza y el color de la vida que representa la naturaleza, pues para ellos era primordial. Sin embargo, no había una presencia muy resistente en términos de la política, es decir, incluso una guía que nos hizo el recorrido nos decía que había digamos que una gran censura por parte de las alcaldías de turno para que los grafiteros les decían, usted puede pintar ahí, pero mientras no critique nuestro gobierno, usted puede exaltar lo que quiera mientras no nos ataque a nosotros, ¿no? Entonces era medio contradictorio eso, pero digamos que eso fue lo que nos encontramos allí. Y simplemente quería como cerrar la charla, ya que creo que estoy eh, apenas de tiempo. Quería compartirles este cierre que de hecho va a estar publicado en un paper, en un artículo académico que va a salir en los próximos meses. Y quise traerlo porque me parece, creo que, una compilación de algunas de estas ideas que les he compartido. El lenguaje del mayo del 68 expresa un aire de libertad, un ansia de vivir y de cambiar el mundo. Y esto, mirándolo en perspectiva, se percibe actualmente en lo imprevisible de las pintadas, en sus posibilidades de aportar a procesos de autogestión por parte de colectivos diversos y sobre todo en la multiplicidad de reivindicaciones, muchas de ellas con un afán de subsistir en los muros para evitar difuminarse en el verbo, en el tiempo. Vale, pues muchísimas gracias. Quería cerrar con esa frase y con esta pintada que está en el Distrito Graffiti, pero aunque creo que ya la cambiaron en la última edición. La quería compartir justamente porque me parece, es una de mis favoritas de todo este largo y vasto recorrido por los muros del mundo. Ahí les dejé mi correo de contacto por si alguien quiere luego escribirme aparte de esta charla. Muchísimas gracias. Vale, profe Sergio, muchas gracias por esta charla y por el rico conocimiento que pues nos brinda. Entramos ahora ya en una sesión de preguntas y respuestas o comentarios. El que desee comentar a viva voz puede levantar la mano y con mucho gusto se le activará el micrófono. Si no, pues entonces mediante el chat puede escribir su pregunta o hacer su comentario y pues lo estaremos leyendo y contestando. ¿Vale? Entonces el que desee puede levantar su mano. Listo, Nicolás. Bueno, buenas tardes. La verdad resulta muy interesante dicho análisis, mayormente pues por toda la coyuntura social y a lo que está sometida América Latina en general, dentro de su historia y su gran recorrido, de cómo plasmar al mismo tiempo esa cultura violenta y lastimosamente histórica que ha pasado, combinada con su cultura, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo pasa de esta manera, cómo es esta transición, el cómo se plasman estos hechos históricos, por ejemplo, en Colombia. Y, por ejemplo, en cuestión de las universidades, resulta interesante ver cómo, no sé si es un problema de apropiación a nivel estudiantil, a nivel de ver cómo los estudiantes dentro de las universidades públicas se apropian de sus espacios, porque saben que es universidad de ellos, porque saben que esa universidad pueden expresar lo que ellos sienten con su cultura, ¿sí? Con sus creencias, con su filosofía. Pero uno mira en contexto lo que pasa con las universidades privadas y hay una problemática, ¿no? Hay una problemática hasta por pegar un afiche dentro de una universidad privada porque hay ciertos
coordinaciones y hay ciertos estructurales, ciertas leyes que impiden esto. Entonces es realmente ver cómo de los espacios que realmente la gente debe apropiarse, en esto debería también pasar dentro de las universidades privadas, porque los estudiantes somos los que conformamos las universidades y por ende también esa apropiación debería existir, ¿sí? Pero lastimosamente como que esa cultura se corta mucho a cuestión de poder comprender eso. Y en cuestión de estas manifestaciones de arte, esto no solo pasa dentro de las universidades. Uno mira, por ejemplo, las movilizaciones de una forma de protesta, la cual se considera violenta, que es todo el tema del graffiti dentro de las movilizaciones, pero uno mira y en contraste lo que prima es el bien privado. Uno siempre mira y siempre se evita que se tenga contacto con los bienes privados dentro de estos espacios, así sea solamente para pegar un cartel, como lo hacen ciertos colectivos o ciertos movimientos, solamente pegar un afiche, entra directamente a la fuerza pública, privando pues de la libertad a ciertas personas a nivel de el carácter privado, ¿no? De que esto es un carácter privado, no podemos tocar lo que es una hacienda privada, lo que es realmente una propiedad privada, pero lo público no tiene un interés, ¿sí? Entonces es como realmente ponernos a analizar cómo se están apropiando también estos espacios, qué es lo que converge entre estos espacios, e adicionalmente realmente identificar estos hechos que trascienden a que esto pase. Ok, Nicolás, gracias por tu comentario. Listo, Marcela. No sé si me están escuchando, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Sergio, por ese recorrido tan interesante que nos ha hecho. Y mi comentario básicamente refiere a la importancia de visibilizar básicamente la historia a través de estas pintadas, porque es otra forma de reconocer y reconocernos en Ay, medio Dios de mío, que se acabe. entornos que tienen que ver con las historias de los colectivos, incluso propios o globales, o sea, construidos en otras latitudes y en otras geografías, pero que de alguna manera dan cuenta de una trayectoria y de momentos históricos importantísimos. De otra manera, o otra forma de verlo también es como cómo socializar realidades a través del arte y de estas pintadas que rompen y son, digamos, formas disruptivas de hacer un periodismo digital o de mostrarnos o de las cosas de una manera más, digamos, alternativa y realmente pues muy interesante el trabajo que ha realizado y que nos ha compartido Sergio, le agradezco muchísimo, creo que ha sido muy enriquecedor y nos permite reflexionar en torno a las formas de visibilizar y mostrar verdades, realidades, historias, contextos locales y globales. Muchas gracias. Gracias, Marcela. De hecho, un poco recogiendo ese comentario y lo que decía Nicolás también, en Huila fue muy interesante porque algunos de los estudiantes de la surcolombiana nos hicieron un recorrido por el centro de Neiva y nos iban explicando un poco la casuística detrás de muchas de esas pintadas que ellos en algún momento habían hecho, que tenía que ver no solamente con ellos como sujetos, sino como su yo histórico, ¿no? Como esa herencia de pueblos originarios, y fue muy interesante porque ellos decían no es solamente nuestra universidad, sino que también salían y tenían digamos que una conexión muy interesante con la comunidad. Luego fuimos a Rivera y la conexión con la gente era también muy interesante en el sentido de, digamos, de mancomunidad. Entonces era, digamos que hasta que ellos nos lo explicaron, vimos una conexión incluso mucho más vívida de algunos de estos, digamos que de estos mensajes, y como que ya podíamos entablar un relato mucho más completo, pero que igual cualquier ciudadano que podía pasarlo lo podía entender. Y con lo que decía Nicolás, pues nos encontrábamos también en muchos momentos, y creo que nosotros la pasamos muy mal, y se los contaba hace un rato, el haber estado o el no poder tomar una fotografía
en la pedagógica, pues no digo que no se pueda, pero seguramente para los vigilantes hay como una orden de vigilancia en términos de si ve que alguien está capturando muchos de estos como memoria, como documento, pues eso como que es motivo para alarmarse. Yo recuerdo que en la Nacional un vigilante casi que nos acompañó durante un buen rato hasta que nosotros le mostrábamos que de verdad lo único que nos interesaban eran los mensajes, no tomarle a las instalaciones ni nada por el estilo. Y ese tema de lo público-privado aquí nos llamó mucho la atención, un poco por lo que decía Nicolás, y sobre qué es una universidad, ¿no? Un lugar donde no puedo poner un afiche, un lugar donde tengo la libertad de expresarme o de pararme encima de un butaco y gritar algo como si fuese una plaza pública, si lo puedo hacer o no, ¿no? Ahí surgieron, digamos que unas conversaciones muy interesantes también con muchos de los actores sociales con los que interactuamos allí. Ok, perfecto, Buenas profe. tardes, yo quería Ari. tomar la palabra un poquito, qué pena, interrumpir un poco. Lo que pasa es que lo que tú cuentas de la pedagógica se puede ver de dos modos. Yo me gradué de la pedagógica en el 2010. Antes de que yo me graduara, hubo un movimiento que se llamó las paredes blancas. Entonces que nosotros tuvimos un rector que pintó todas las paredes de la universidad porque no estaba de acuerdo con los grafitis. Entonces yo creo que eso también influye un poco porque dentro de la universidad incluso se les hizo como una especie de ceremonia funeraria a las paredes, después de que ese señor las pintó, se les colocaba flores y se les colocaba como un requiem. Entonces toda esa parte de ese enfrentamiento hubiera sido muy rico que ustedes pudieran haber incluido esa parte, porque él las pintaba de blanco y los estudiantes las pintaban al otro día. Entonces el enfrentamiento duró varias semanas, hasta que finalmente el señor se dio por vencido de cierta manera. Entonces yo creo que la resistencia hacia esa parte de los estudiantes de los pobladores es también es la forma en que, aunque la universidad es pública, que han pasado rectores que han tratado de acabar prácticamente con la cuestión de los movimientos en las paredes, porque la cultura que hay dentro de la universidad, lo que ustedes mostraron, es muy buena, trae mensajes muy buenos, pero han habido rectores tremendos que lo que te digo, o sea, llega un rector a pintar todas las paredes de blanco, eso fue tremendo dentro de la universidad. Entonces me parece muy interesante que hayan incluido a la pedagógica, me imagino todas las dificultades que tuvieron, como egresada lo que o sea, es tremendo, es una parte de ese tema, y me encanta lo que ustedes hicieron. La verdad, De hecho, Dari, lo que decías marca en sí mismo o nos da a entender la potencia de estos mensajes, ¿no? Mensajes que muchas veces pueden ser considerados como feos o estéticamente no acordes con ciertos patrones, pero que no necesariamente siendo estéticamente agraciados, por llamarlo de alguna manera, tienen una potencia comunicativa increíble y generan escozor. Por eso lo que les contaba de este barrio en Río de Janeiro, que nos sorprendía mucho, que yo les hablaba de Tijuca, pero pues yo hice, digamos que el recorrido por otros barrios, insisto, menos turísticos, y creo que en toda la zona solo vi dos pintadas que en ese momento hacían referencia a Temer, que era el que estaba allí transitoriamente reemplazando después de todos estos ires y venires de Lula y de Dilma. Entonces era muy interesante ver que había como una proyección hacia el turista o hacia el visitante de nosotros somos un lugar diverso, estamos aceptando esas diferencias, pero si van a hablar de política o van a hacer señalamientos, ahí sí ya no son bienvenidos. Y eso fue muy llamativo. Nos pasó incluso un poquito en la Comuna 13, que es un lugar espectacular en términos de comunidad, de colectivo, pero también es más que evidente que hay un consenso entre muchos de los colectivos grafiteros de no tocar temas incómodos que lo que va a hacer aparentemente es generar como incertidumbres
en la comunidad. No hablar de temas incómodos, sino hablar en positivo y no atacando al otro. Pareciera ser lo que nos encontramos en dos lugares muy parecidos, porque Tijuca y la Comuna 13 son casi que un calco en muchos niveles. Nosotros en Tijuca, mucha gente muy amable se acercaba y nos decía, no tomen fotos porque de pronto se meten en un problema. No le tomen fotos a esos mensajes, porque o los meten ustedes en un problema o a los grafiteros que están detrás de eso, porque las pandillas también son muy conscientes o las bandas criminales de lo que allí se puede hacer, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Vale, perfecto, profe. ¿Alguien más desea tomar la palabra en este momento? Vale, Lucía. Hola, Sergio. Mira, precisamente lo que ahorita estabas hablando, me gustaría que nos ampliaras un poco más esa experiencia de investigación, ese trabajo de campo con las diferentes comunidades. O sea, me llama la atención de que las fotografías no es tan fácil, que de pronto toca con un permiso. Y finalmente ustedes cómo manejaban eso con las comunidades, porque finalmente ustedes están haciendo, como tú lo dijiste, un registro, una categorización, pero no iba más allá de un interés político, pues aparentemente. Entonces es un poco eso. Si nos puedes ampliar un poquito más esa experiencia, sobre todo que por lo que veo hiciste un recorrido por todo el mundo, Europa, Sudamérica, Colombia. Bueno, entonces un poco y también esas diferencias entre cada sociedad, cada cultura. Gracias. Bueno, Lucía, así como haciendo como unas comparaciones como generales, quizás uno de los lugares que más podría decir que se aproximaba a recorrer a hacer un septimazo y encontrarse mensajes de ese calibre, insisto, comunicativamente hablando, no tanto estético, porque en la séptima no hay tantos murales de gran formato, cosas tan bonitas, pero sí hay mensajes muy potentes que duran un par de meses y desaparecen. Mm, Quizás Madrid, uno de los lugares más interesantes, estas dos zonas que les referenciaba, lugares que antes eran completamente alejados incluso del turista y que ahora hacen recorridos y les sorprende mucho encontrarse. Creo que allí la diversidad o lo que enriquece es que uno puede encontrarse, y como les mostré un poco las fotografías, puede encontrarse unos mensajes en francés, en árabe, en español, en euskera. Entonces hay, digamos que digamos que una temperatura social muy interesante allí, sobre todo Lavapiés, que es increíble en lo multi e intercultural que resulta ser. Entonces allí me encontré, digamos que me encontraba incluso que mucha gente, cuando veía que uno le estaba tomando fotos a eso, había gente que incluso me acompañaba y me decía, oiga, si quiere ver más, vaya a tal lado que es la casa de un colectivo de mujeres que han sido agredidas. Digamos que en Madrid en esa zona de Lavapiés concretamente, eran muy abiertos y muy amables, casi que lo veían como orgullo. Es como si usted quiere retratar nuestro vecindario, que es muy auténtico, trate de recorrer una a una de las calles, porque va a encontrar muchísimos mensajes que le van a servir. Entonces la gente colaboraba mucho, si estaban, no sé, sentados allí tomándose unas cervezas, se quitaban y digamos que da una sensación muy interesante, contrario a lo que sucedía de pronto en Río, en este barrio que se notaba la tensión cuando caminabas. eh, y se notaba que pues que nos estaban observando, no era, pero digamos que me seguía llamando la atención, sobre todo porque había un par de murales donde habían unas referencias de niños que habían sido sacados o salvados de alguna manera de algunas pandillas y habían sido como enrolados
por unos grafiteros muy conocidos allí en Río y les causaba, fue en esa calle particularmente donde recuerdo que había como mucha tensión porque como que de alguna manera nos decía la guía que como que sentían que era como una pequeña derrota que habían tenido algunas de estas bandas, ¿no? Entonces que el arte les había robado parte de sus posibles integrantes de una pandilla y eso era muy diciente. En París, completamente relajado, muy, digamos que un lugar que se sienten como orgullosos de tener un mural allí de gran formato, además que son increíbles, incluso con mensajes políticamente muy fuertes, que no pueden ser medio incómodos para algunos. Montevideo espectacular, que no les hablé mucho de eso, una sensación de estar es como una especie de espíritu barrial muy chévere que hablaba todo el tiempo era de la reivindicación de digamos que de su origen como migrantes, ¿no? Es decir, Montevideo está formado por migrantes, el tema de la mujer también muy fuerte, como me imagino que será también en Buenos Aires, pues allí cruzando el Río de la Plata, pues por lo que he visto por terceros. Entonces, digamos que la diversidad allí es muy interesante. Digamos que las comunidades muy diversas. En cristianía, lo único que te molestaban era si le ibas a tomar una foto a un cacho de marihuana. Lo demás, ellos eran como orgullosos, insisto, de que le tomaras a su fachada, porque eran casas de pronto, entre comillas, muy modestas, pero que por fuera era todo como una galería de arte allí, que expresaba un poco como su sentir y cómo se sentían vinculados con esa comunidad tan particular. Entonces, en general, digamos que no tuvimos como malas experiencias, porque tuvimos, digamos que esas posibilidades. Sin embargo, pues hay cosas que sí, de hecho, fueron algo frustrantes y fue, por ejemplo, que en su momento no pudimos ir al Cauca, a Toribío, donde se hizo la minga, se han hecho un par de mingas muralistas, porque comenzó el recrudecimiento incluso posterior a la firma de los acuerdos, pues ya sabemos ahorita cómo está por disidencias y demás, la cosa se está complicando otra vez y no se pudo hacer una minga a la que queríamos asistir y pues expresamente nos dijeron no vayan allá porque es buscarse como problemas. Entonces, esa quizás fue la única frustración en términos del trabajo de campo. Por lo demás, pues cosas parte de la casuística, pero en general la gente sí más consciente de lo que nosotros pensábamos de lo que están comunicando allí, desde niños hasta artistas más consagrados. Vale, gracias. Vale, Lucía. Ok, bueno, ya son las 5 de la tarde. No sé si haya una última intervención o si no, pues cerramos esta sesión. No sé. De pronto alguien levante la mano. Bueno, dice Iván aquí por el chat. Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Cómo establecer si en el caso de las pintadas políticas y sociales el mensaje llega al transeúnte? Es decir, la gente del común que no tiene nada que ver con el arte público como lo son estas pintadas, si se detienen a observarlas y si lo hacen, ¿entienden el mensaje que quiere expresar el artista? Gracias, Iván, por la pregunta. Muy buena pregunta, Iván. Hace 4 años, una colombiana en un congreso en Viena, de Medellín, me acuerdo, me hizo una pregunta similar. Mm, Entendiendo que no hace parte de digamos que de la investigación, porque ese sería ya como el siguiente paso del proceso y sería ya quedarnos a, o ponernos a rastrear cuál es esa percepción ciudadana. Pero sí es una muy buena pregunta porque digamos que haciendo o partiendo un poco como de esas conversaciones informales con muchos de los actores sociales con los que participábamos y con los que pudimos conversar tranquilamente, mm,
sentíamos que habían como varios niveles. Por un lado, un nivel de admiración solamente por lo estético de algunos, pese a que podían tener un componente político allí detrás. Entonces, que había en algunos casos como una admiración de eso es bonito y por eso vale la pena que esté allí. Nos encontramos otros niveles de mensajes que la gente lee como presurosamente y quizás es ya como a la segunda o a la tercera lectura, si es que no han borrado ya ese mensaje porque es más rudimentario, que allí comienza como a comprender o a analizarlo o a relacionarlo con lo que vio en el noticiero, a confrontarlo con lo que escuchó de un amigo o con lo que vio en redes sociales. Y nos encontramos ya otro que quizás es el nivel más ideal y tenía que ver ya con ese concepto un poco de las mingas, ¿no? El nivel más excelso era ese y era el de la gente que participaba, no necesariamente pensando el mensaje, el contenido, pero sí diciendo, oiga, yo colaboro dándole refrigerio a los que van allá a pintar, o yo tengo un balde, ¿no? Entonces, digamos que esos eran como los tres niveles que nosotros nos encontramos. No podría, y yo le respondía en esa ocasión a la colega, seguramente todavía sigue sin leerse lo que debería, justamente porque el término en sí mismo graffiti, digamos que pareciera quitarle validez al contenido político que hay allí. Y me explico, en la medida que se siga o que nos sigamos encontrando con mensajes en los noticieros o en los medios masivos donde se señala el graffiti simplemente como una manifestación eh, que tiene que ver con lo criminal o con lo aparte de la ley, pues parece que todo entra en la misma bolsa y le quita mucha validez a esos mensajes, incluso a los mensajes anónimos, ¿no? Que a veces pueden ser a veces más significativos que uno de un firmante o de un mega artista. Entonces, ahí estamos como digamos que con esas diatribas, pero es una muy buena pregunta y eso nos demandaría seguramente una investigación en términos ya de recepción que pues sería mucho más grande, porque aquí ya nos centramos solamente como en lo que reposa en las paredes y hasta ahí, ¿no? La recepción ya es un nivel mucho más complejo, sobre todo en una ciudad como Bogotá, pero es una cuestión ahí que tenemos un poco allí en el tintero porque vale la pena. Nosotros ya tenemos certeza de que efectivamente eh, las pintadas son un medio de comunicación ciudadana por todas las narrativas que encontramos y la relación entre las mismas, pero ahora justo viene esa discusión, ¿no? Y es hasta qué punto, hasta qué punto lo leen, hasta qué punto lo validan como un medio tan importante como leer un artículo en un medio digital, hasta qué punto se puede equilibrar eso o con algo que reciben, que a veces uno cree, a veces más rápidamente una cadena de WhatsApp, que uno no sabe ni siquiera de dónde viene. Entonces, ahí es donde creo que viene el reto y es saber hasta qué nivel está penetrando en la opinión pública. Y ahí hay muchísimos hilos de dónde tirar. Vale, perfecto, profe Sergio. Muchas gracias. Iván responde que gracias. Aquí es que está él escribiendo es por el chat directo hacia mí, entonces. Dale, mm, dale. bueno, pues no siendo más, ya 5:07 de la tarde, pues agradecerle a todos, estimados participantes, por su asistencia el día de hoy, en especial agradecimiento al profe Sergio por habernos acompañado, habernos brindado y contado su experiencia. No olvidemos que cada semana tenemos más Saber Pesis con temas diferentes, con expositores, conferencistas diferentes. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí constantemente estamos subiendo diferente información referente a convocatorias, a proyectos relacionados con ciencia, tecnología, innovación en el ámbito social. Entonces, por aquí preguntaban cuál es su contacto, profe Sergio, el correo. No sé si... Ah, bueno, perfecto.
Perfecto. ahí ahí lo estaba escribiendo. Eso. Igual ahí me pueden escribir y cualquier inquietud o demás, o en lo que les pueda recomendar, bibliografía, o si quieren fotos. Yo tengo, lo que les decía, tengo un banco allá de imágenes increíble, pero pues el tiempo no da. Qué chévere. Claro que sí. Bueno, entonces, no siendo más, nos encuentran como Parque Científico de Innovación Social en las diferentes redes que existen y pues agradecerle, profe Sergio, nuevamente mil y mil gracias por compartirnos su experiencia y a todos los participantes pues por haber asistido. Entonces, pues ya nos despedimos. Vale, muchas gracias a todos por asistir. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias, Sebastián, y al parque también por la invitación. Dale, profe, con gusto. Sebastián, me estaban preguntando por aquí, ¿esta charla está siendo grabada? Sí, señor, esta charla ya fue grabada y ya quedó grabada y ya estaremos en nuestra página web subiendo la grabación de la Ah, misma, vale. ¿vale? Vale, Entonces, vale, listo. yo de igual manera, profe, de manera interna, el link cuando ya esté para que puedan compartirla. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. Sí, la página web es Parque Científico de Innovación Social, parque.uniminuto.edu y ahí en la sección de Saber PES se encontrarán todas las memorias de nuestro Saber PES. Hasta el momento llevamos 12 eventos como este y allí pueden encontrar las memorias que son los videos. Parque.uniminuto.edu.